Hay algo que está ocurriendo en silencio. No en los hospitales, no en los consultorios, no en los titulares de las noticias. Está ocurriendo dentro de personas que durante toda su vida sintieron demasiado. Personas que absorbieron el dolor ajeno como si fuera propio. Personas que cargaron sobre sus hombros el peso emocional de familias enteras, de parejas, de amigos, de compañeros de trabajo, sin que nadie jamás les preguntara cómo se sentían ellas. Y ahora, algo dentro de esas personas se está rompiendo. No de la forma en que se rompe algo frágil, se está rompiendo de la forma en que se rompe una cáscara cuando lo que hay dentro ya creció demasiado para seguir contenido, y lo que emerge del otro lado no es lo que nadie esperaba. No es una persona más dura, no es una persona más fría, es algo completamente distinto. Y esa transformación incomoda. Incomoda profundamente a todos los que se habían beneficiado de la versión anterior. Descartes dedicó gran parte de su vida a estudiar exactamente este tipo de ruptura. No la llamó empatía, porque ese término no existía en el siglo XVII, pero en sus meditaciones metafísicas describió con una precisión casi dolorosa lo que sucede cuando una mente deja de aceptar todo lo que le enseñaron y empieza a cuestionar cada verdad heredada. Descartes no escribió esto desde una torre de marfil, lo escribió desde el exilio, lo escribió desde una habitación fría en Holanda, completamente solo, alejado de su familia, de sus colegas, de todo lo que conocía, porque entendió que para pensar con claridad, primero tenía que alejarse de todo lo que contaminaba su pensamiento. Y eso es exactamente lo que le sucede al empático cuando despierta. Se aleja, no por crueldad, no por egoísmo. Se aleja porque su mente acaba de activar lo que Descartes llamó la duda metódica. Y una vez que esa duda se enciende, no hay forma de apagarla. Esto es lo que vas a entender en los próximos minutos. Primero, ¿qué es realmente lo que ocurre dentro de una persona empática cuando su mente despierta? No como metáfora, sino como proceso real, verificable, con consecuencias físicas y emocionales concretas. Segundo, ¿por qué esa transformación genera tanto rechazo en las personas que te rodean? ¿Por qué tus relaciones empiezan a desmoronarse? ¿Y por qué eso no es una señal de que algo esté mal en ti? Y tercero, ¿en qué se convierte realmente un empático despierto cuando el proceso termina? Esto no es una crisis, es una metamorfosis, y Descartes la describió hace casi 400 años con una exactitud que hoy la psicología moderna apenas está comenzando a confirmar. No eres una persona rota, no eres alguien que perdió la capacidad de sentir. Eres alguien cuya mente acaba de cruzar un umbral que la mayoría de las personas nunca cruzará, y eso cambia todo. Durante décadas, la sociedad construyó un relato sobre la empatía que funciona como una trampa perfecta. El relato dice así: si sientes mucho, debes dar mucho. Si percibes el dolor ajeno, tu obligación es cargarlo. Si tienes la capacidad de entender lo que otros sienten, entonces tu propósito es servir de recipiente emocional para todos los que te rodean. Descartes habría reconocido este relato inmediatamente. En su tratado Las pasiones del alma, explicó que las emociones pueden ser secuestradas por fuerzas externas, que una persona puede vivir toda su vida creyendo que sus emociones son propias cuando en realidad fueron implantadas por su entorno. Descartes las llamó ideas adventicias, ideas que no nacen de ti sino que llegan desde afuera y se instalan como si siempre hubieran estado ahí. Y para el empático, la idea adventicia más destructiva es esta: tu valor como persona depende de cuánto te sacrificas por los demás. Había una enfermera en una ciudad del norte de Europa. Tenía 38 años. Llevaba 15 trabajando en cuidados intensivos, no solo en el hospital, también en su casa. Cuidaba a su madre con una enfermedad degenerativa. Cuidaba a su hermana que atravesaba un divorcio difícil. Cuidaba a su pareja que lidiaba con ansiedad crónica. Cuidaba a sus amigas que la llamaban a cualquier hora para desahogarse. Cada mañana se levantaba a las 5. Cada noche se dormía después de las 12. Y entre esas 2 horas,
Cada minuto de su existencia estaba dedicado a sostener emocionalmente a otra persona. Su cuerpo empezó a enviar señales que ella ignoró durante años. Dolores de cabeza constantes que llegaban como una presión sorda detrás de los ojos cada tarde a las 6. Tensión en la mandíbula que no cedía ni con medicación, como si sus dientes estuvieran intentando morder algo invisible. Insomnio que la dejaba mirando el techo a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado sin razón aparente. Pérdida de peso involuntaria que sus colegas confundían con disciplina, cuando en realidad era que su estómago se cerraba cada mañana antes de entrar al hospital. Un día, en mitad de un turno, su cuerpo simplemente se detuvo. No fue un desmayo dramático, fue algo peor. Se quedó de pie, inmóvil, mirando una pared, incapaz de moverse, incapaz de hablar, incapaz de sentir absolutamente nada, como si alguien hubiera desconectado un cable dentro de ella. Meses después, cuando pudo articular lo que había sentido, dijo algo que Descartes habría entendido perfectamente. Dijo: «Yo no me rompí porque era débil. Me rompí porque di todo lo que tenía y nadie me dijo que podía parar. Ni siquiera yo misma me di permiso para parar. Y cuando mi cuerpo finalmente tomó la decisión por mí, sentí algo que no esperaba. Sentí alivio». Eso es lo que la filosofía cartesiana describe como el conflicto entre la res cogitans y la res extensa. Tu mente sabe la verdad antes que tu cuerpo. Descartes descubrió que la mente y el cuerpo operan en planos distintos pero conectados. Cuando la mente percibe algo que el cuerpo no puede ejecutar, el sistema entero colapsa. Y para el empático que nunca aprendió a poner límites, ese colapso no es una enfermedad. Es una señal. Es la primera grieta en la cáscara. Pero lo que sucede después de esa grieta es lo que verdaderamente cambia todo. Descartes no llegó a la duda metódica de forma gradual. Llegó de golpe. En el invierno de 1619, encerrado en una habitación con una estufa de porcelana en algún lugar de Alemania, tuvo 3 sueños en una sola noche que destruyeron todo lo que creía saber. No fueron sueños placenteros, fueron sueños violentos, perturbadores, cargados de imágenes que lo dejaron temblando. Y cuando despertó, tomó una decisión que cambiaría la historia del pensamiento humano. Decidió dudar de absolutamente todo, de cada verdad que le habían enseñado, de cada creencia que había aceptado sin cuestionar, de cada relación que daba por segura. Descartes entendió que para encontrar algo verdadero, primero tenía que destruir todo lo falso. Y eso es exactamente lo que le ocurre al empático en el momento del despertar. No es un proceso suave, no es una transición amable, es una demolición. Es como si tu mente encendiera una luz en un cuarto donde siempre viviste a oscuras, y de pronto pudieras ver cada grieta, cada mancha, cada fisura que antes eran invisibles. El empático despierto empieza a ver los patrones, empieza a notar quién lo busca solo cuando necesita algo. Empieza a percibir las micromanipulaciones que antes confundía con cariño. Empieza a reconocer las frases que durante años lo mantuvieron atrapado. Tú eres la fuerte del grupo. Siempre puedo contar contigo. No sé qué haría sin ti. Frases que suenan como amor pero funcionan como cadenas. Descartes llamó a esto la hipótesis del genio maligno. La idea de que existe una fuerza que nos engaña sistemáticamente sobre la naturaleza de la realidad. Para Descartes, esa fuerza era filosófica, un ejercicio mental. Para el empático, esa fuerza es completamente real. Es la programación social que le enseñó que su dolor no importa, que sus necesidades son secundarias, que pedir algo para sí mismo es egoísmo. Y cuando esa programación se desmorona, todo lo que construiste sobre ella se desmorona también. Las amistades que creías sólidas, las relaciones familiares que creías incondicionales, la imagen que tenías de ti mismo, todo cae, y en ese vacío, en ese silencio aterrador que queda después de la demolición, nace algo que Descartes reconoció como la primera certeza verdadera. No eres egoísta por proteger tu energía,
Eres alguien que finalmente está aplicando la duda metódica a su propia vida. Y eso requiere más valor del que la mayoría de las personas jamás tendrá. Lo que Descartes descubrió después de destruir todas sus certezas fue algo que incomodó profundamente a sus contemporáneos. Descubrió que las personas que más se resistían a su método eran precisamente las que más se beneficiaban del engaño anterior. Y esto es exactamente lo que le sucede al empático despierto. Las personas que más se incomodan con tu transformación son las que más se alimentaban de tu versión anterior. Había un profesor universitario en una ciudad latinoamericana. Tenía 45 años. Era conocido en su departamento como la persona más accesible, más generosa, más dispuesta a ayudar. Revisaba tesis de estudiantes que ni siquiera eran suyos. Cubría clases de colegas que se ausentaban sin explicación. Organizaba eventos académicos que otros firmaban con su nombre. Prestaba dinero que nunca le devolvían. Y durante 20 años, creyó que eso era ser buena persona. Creyó que eso era lo correcto. Descartes habría dicho que ese profesor estaba viviendo bajo el dominio de ideas adventicias tan profundamente arraigadas que las confundía con su propia identidad. Y entonces, una mañana ordinaria, algo se quebró. Estaba corrigiendo un trabajo a las 2 de la madrugada, un trabajo que no era su responsabilidad, para un colega que en ese momento estaba de vacaciones en la playa. Y por primera vez en su vida, se hizo la pregunta que Descartes se hizo en aquella habitación helada de Alemania. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Realmente quiero hacer esto? ¿O simplemente aprendí que debo hacerlo? Esa pregunta fue su duda metódica. Y una vez formulada, no pudo dejar de hacerse más preguntas. Empezó a observar. Empezó a notar que los colegas que lo llamaban amigo nunca lo invitaban a nada fuera del trabajo. Empezó a notar que los estudiantes que lo adoraban desaparecían en el momento en que dejaba de hacer favores. Empezó a notar que su supuesta generosidad no era generosidad. Era un mecanismo de supervivencia. Era la forma en que había aprendido a comprar aceptación desde la infancia. Y cuando empezó a decir que no, cuando empezó a poner límites, cuando empezó a dejar de ser el recipiente emocional de todo su entorno, la reacción fue inmediata y brutal. Has cambiado. Ya no eres el mismo. Te has vuelto egoísta. Él lo describió así. Lo más doloroso no fue que se alejaran. Lo más doloroso fue darme cuenta de que nunca estuvieron cerca realmente. Estaban cerca de lo que yo les daba, no de mí. Descartes experimentó exactamente lo mismo. Cuando publicó sus ideas, los que antes lo respetaban lo atacaron. Los teólogos lo llamaron hereje. Los académicos lo llamaron peligroso. Los que se beneficiaban del viejo sistema de pensamiento hicieron todo lo posible por destruir al hombre que se atrevió a cuestionarlo. El método cartesiano revela una verdad incómoda. Cuando dejas de alimentar un sistema, el sistema te declara enemigo. No porque hayas hecho algo malo, sino porque tu despertar expone la mentira en la que todos los demás siguen viviendo. Pero aquí viene la parte que nadie te cuenta. Y es quizás la más importante de todo lo que estás escuchando. Si te estás reconociendo en estos patrones, si algo dentro de ti vibra con lo que estás escuchando, entonces lo que viene a continuación es crucial para ti. Esto que sientes no es casualidad. Es una señal de que tu mente ya cruzó un umbral que no tiene retorno. Si este contenido está resonando con algo profundo en ti, considera formar parte de esta comunidad. No como un número más, como una mente despierta que se reconoce en otras mentes despiertas. Comparte en los comentarios qué es lo que estás dejando de tolerar, qué patrón acabas de reconocer, qué relación acabas de ver con nuevos ojos. Tu historia podría ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar ahora mismo para entender que no está sola en este proceso. Porque lo que viene en la segunda parte de este video va a cambiar por completo la forma en que entiendes lo que te está pasando. Descartes escribió en sus meditaciones que el momento más aterrador del proceso no es la destrucción de las certezas,
Es el vacío que queda después, el silencio, la soledad, la sensación de estar flotando en un espacio sin coordenadas, sin mapa, sin certezas a las que agarrarte. Y para el empático despierto, esa soledad tiene un peso específico devastador, porque el empático construyó toda su identidad alrededor de la conexión con otros. Su valor, su sentido de propósito, su razón de existir, todo estaba anclado a la presencia de otras personas que necesitaban algo de él. Y cuando esas personas se van, o cuando el empático finalmente las deja ir, lo que queda es un vacío que se siente como la muerte. Había una arquitecta de 33 años que vivió esto de la forma más radical posible. En el transcurso de un solo año, perdió a su grupo de amigas de la universidad, se distanció de su familia, terminó una relación de 7 años y se encontró completamente sola en un apartamento que de pronto se sentía 3 veces más grande. Las paredes blancas que antes le parecían luminosas ahora le parecían vacías. El silencio que antes era breve porque siempre había alguien llamando, alguien necesitando, alguien pidiendo. Ahora era un silencio continuo, denso, casi sólido, que ocupaba cada rincón de su vida. No fue una decisión impulsiva. Fue el resultado inevitable de la duda metódica aplicada a cada relación de su vida. Cada vez que se preguntaba, ¿esta persona me quiere a mí o quiere lo que yo hago por ella?, la respuesta la demolía un poco más. Descartes describió un proceso idéntico. Cuando aplicó la duda metódica a absolutamente todo, llegó a un punto donde no le quedaba nada. Ni la certeza de que el mundo exterior existía, ni la certeza de que su propio cuerpo era real, ni la certeza de que las personas que lo rodeaban eran lo que decían ser. Y fue exactamente en ese punto de vaciamiento total donde encontró la única verdad indudable: cogito ergo sum. Pienso, luego existo. La arquitecta describió su propio cogito de esta manera. Hubo una noche, sola en mi apartamento, sin nadie a quien llamar, sin nadie que me necesitara, sin ninguna distracción, donde sentí el terror más grande de mi vida. Y dentro de ese terror, encontré algo que no esperaba. Encontré silencio. Y dentro de ese silencio, por primera vez en 33 años, me escuché a mí misma. No la versión de mí que cuidaba a los demás, no la versión de mí que sonreía para evitar conflictos. Me escuché a mí, la real. Y lo que esa voz decía era muy simple. Decía, ya basta. Descartes habría reconocido ese momento como el nacimiento de la conciencia verdadera. El momento donde toda idea adventicia, toda programación social, todo mandato heredado se disuelve, y lo único que queda es la certeza pura de la propia existencia. Para el empático despierto, ese momento es sagrado. Es doloroso. Es aterrador. Pero es el único cimiento sobre el cual se puede construir algo auténtico. Tu soledad no es castigo. Es el laboratorio donde tu mente finalmente puede operar sin interferencias. Descartes eligió la soledad de Holanda para poder pensar. Tu soledad tiene exactamente el mismo propósito. Lo que sigue es quizás lo más difícil de aceptar, y es exactamente la verdad incómoda que el título de este vídeo promete. Descartes descubrió que una vez que la mente atraviesa el proceso completo de la duda metódica, no puede volver atrás. No existe un botón de reinicio. No existe la posibilidad de volver a creer en las mentiras que antes te sostenían. En su correspondencia con la princesa Isabel de Bohemia, Descartes confesó algo revelador. Le escribió que había momentos donde deseaba no haber empezado el proceso. Momentos donde la ignorancia le parecía más cómoda que el conocimiento, pero que una vez que la mente ve, no puede dejar de ver. Y eso es exactamente en lo que se convierte realmente un empático despierto. No se convierte en alguien frío, no se convierte en alguien insensible, se convierte en alguien que elige. Antes del despertar, el empático no elegía nada. Reaccionaba. Absorbía el dolor como una esponja en agua. Daba sin medir, sin filtrar, sin preguntarse si quería dar o simplemente había aprendido que debía hacerlo.
Después del despertar, el empático se convierte en alguien radicalmente distinto. Sigue sintiendo, sigue percibiendo, pero ahora tiene algo que antes no tenía. El método. Las 4 reglas del método cartesiano, evidencia, análisis, síntesis y enumeración, aplicadas a la vida emocional, transforman al empático de víctima en arquitecto de su propia experiencia. La primera regla, evidencia. No aceptar nada como verdadero a menos que se presente con claridad absoluta. El empático despierto ya no acepta que lo necesiten como prueba de amor. Necesita evidencia real de reciprocidad. La segunda regla, análisis. Dividir cada problema en las partes más pequeñas posibles. El empático despierto ya no carga el problema entero de otra persona. Identifica qué parte es suya y qué parte no. La tercera regla, síntesis. Reconstruir desde lo simple a lo complejo. El empático despierto reconstruye sus relaciones desde cero, empezando por la relación más fundamental, la relación consigo mismo. La cuarta regla, enumeración. Revisar todo para asegurarse de no omitir nada. El empático despierto se revisa constantemente, no con culpa sino con claridad. Había un músico en una ciudad europea. Tenía 50 años. Había pasado 3 décadas tocando en orquestas, en bandas, en proyectos de otros. Siempre como acompañante, siempre como soporte, siempre haciendo que otros brillaran mientras él permanecía en la sombra. No porque no tuviera talento, sino porque el papel de sostén emocional que había jugado toda su vida se había trasladado perfectamente a su carrera artística. Era el empático en su forma más pura, alguien que existía para hacer que la experiencia de otros fuera mejor. Descartes habría identificado en este músico el ejemplo perfecto de lo que en las pasiones del alma describe como la confusión entre las emociones propias y las emociones inducidas. El músico no sentía su propia música, sentía la música que otros necesitaban que él tocara, y la diferencia, aunque invisible para el mundo exterior, lo estaba consumiendo por dentro. A los 48 años, después de un episodio de agotamiento que lo dejó incapaz de tocar durante meses, con las manos entumecidas y una presión constante en el pecho que los médicos no podían explicar, algo cambió. Una tarde, sentado frente a su piano en una habitación donde el polvo se había acumulado sobre las teclas, puso los dedos sobre el marfil y en lugar de tocar lo que siempre había tocado, dejó que sus manos se movieran solas. Empezó a componer por primera vez en su vida. No para nadie, para sí mismo. Piezas que nadie le había pedido. Melodías que no servían para acompañar a nadie más. Sonidos que salían de un lugar que ni él mismo conocía. Su descripción de ese proceso es casi idéntica a lo que Descartes describió al encontrar el cogito. Cuando dejé de tocar para los demás y empecé a tocar para mí, sentí vergüenza primero, como si estuviera haciendo algo prohibido, como si existir para mí mismo fuera un acto de traición. Pero después de la vergüenza vino algo que no tiene nombre, una especie de regreso a casa. Como si durante 50 años hubiera estado viviendo en la casa de otros y de pronto encontrara la puerta de la mía. Eso es lo que Descartes llamó el retorno a las ideas innatas. El conocimiento que siempre tuviste, pero que el mundo te hizo olvidar. Para el empático despierto, ese conocimiento innato es devastadoramente simple. Tienes derecho a existir para ti mismo, no como acto de egoísmo, como acto de verdad. No estás perdiendo tu sensibilidad, estás recuperando algo que Descartes consideraba más valioso que cualquier emoción. La capacidad de elegir qué sientes, cuándo lo sientes y con quién lo compartes. Cuando dejas de absorber automáticamente el dolor ajeno, emerge algo que nunca habías experimentado: tu propio dolor. Y dentro de tu propio dolor, tu propia verdad. Y dentro de tu propia verdad, tu propia fuerza. Cuando dejas de ser el refugio de todos, emerge la posibilidad de ser tu propio refugio.
Cuando dejas de necesitar que te necesiten, emerge una forma de amor que Descartes habría reconocido como la primera emoción auténtica. El amor que no nace de la obligación, sino de la elección libre. Este no es un proceso que puedas acelerar. No existe un atajo. No existe una pastilla. No existe un libro que te ahorre las noches difíciles, ni las mañanas donde te despiertas sintiendo un peso que no sabes nombrar. Descartes tardó años en completar sus meditaciones. Años de soledad, años de incomprensión. Años donde las cartas que recibía estaban llenas de ataques de personas que una vez lo habían admirado. Años donde el único sonido en su habitación era el crujir de la madera y el rasgueo de su pluma sobre el papel. No hay atajos, no hay fórmulas mágicas. Hay un camino que empieza con una pregunta, una sola pregunta, la misma que Descartes se hizo en aquella habitación fría, la misma que la enfermera se hizo en aquel pasillo de hospital, la misma que el profesor se hizo a las 2 de la madrugada, la misma que la arquitecta se hizo en su apartamento vacío, la misma que el músico se hizo después de 30 años tocando la música de otros. La pregunta es, ¿esto que siento es mío? ¿O alguien me enseñó a sentirlo? Cuando te atreves a hacer esa pregunta, ya no puedes volver atrás. Descartes murió en Estocolmo, lejos de su tierra, incomprendido por muchos de los que alguna vez lo admiraron, pero murió habiendo encontrado la única certeza que importa, que su pensamiento era real, que su existencia era suya, que nadie podía arrebatarle la verdad que había descubierto dentro de sí mismo. El empático despierto no muere, renace, pero renace en un mundo que no siempre entiende lo que está viendo. Y eso está bien, porque lo que se convierte realmente un empático despierto no necesita la aprobación de nadie para existir. Existe porque piensa, existe porque elige, existe porque finalmente, después de años o décadas de vivir para otros, se atrevió a hacerse la única pregunta que importa. Si lo que escuchaste hoy removió algo dentro de ti, si sentiste ese reconocimiento silencioso que no necesita explicación, entonces el siguiente paso es seguir profundizando. Nuestra guía de reflexión profunda contiene ejercicios diseñados específicamente para acompañarte en cada etapa de este proceso, desde la primera duda hasta la reconstrucción completa. Y si quieres continuar explorando lo que tu mente está descubriendo, el vídeo que aparece en tu pantalla es exactamente el siguiente paso en este camino. No lo que el mundo espera de ti, lo que tu mente, finalmente despierta, sabe que mereces.